Bon dia a tots i benvinguts. M'alegrem molt de veure tantes cares conegudes. Ens trobem avui així amb Esther per tal de fer una xerrada sobre polítiques animalistes. Des de Guanyar Novelda, la nostra coalició en el seu ADN sempre ha portat la defensa animal. És algo que sempre hem portat als plenaris, hem defensat, inclús gent que va en les nostres llistes es dedica voluntàriament al tema animalista, i ens pareixia molt important xerrar dels problemes que tenim a Novelda en aquest tema, dels tractes que ens trobem a l'Ajuntament i sobretot que Esther ens donarà ferramentes per tal de saber com actuar i de poder anar a un Ajuntament també i saber que es poden fer més coses, que quan ens diuen que tot el pes està venut, que no hi ha diners o que simplement no es pot per els temps, per les formes, perquè la resposta que normalment rebem és que les coses de Palacio van despacio. Això ho sabem, és veritat, però pensem que les coses de Palacio van despacio però han d'anar. Aleshores estem molt contents de que Esther, que per a nosaltres és tot un referent, vinga avui ens dona les ferramentes que necessitem i que ens donaran força per tal d'arribar a defensar el que nosaltres creiem i sobretot el que és just. Així que ara vaig a presentar-la perquè estic molt contenta que hagi vingut. Ella per a nosaltres sempre ha sigut un poc la gurú, quan tenim algun dubte és la persona que sempre truquem i sobretot és una persona molt accessible, molt valenta i que sempre ha estat al nostre costat i dels animals. El currículum és impressionant. És una persona que lleva 20 anys treballant per a aquesta causa i per a moltes altres. No treballant com puc fer jo d'una manera voluntària, sinó treballant de valent, formant-se i recolzant en molts aspectes a totes les associacions, tant privades com a públiques. Així que prepareu-vos, que ve aquí el currículum. És llicenciada en Sociologia i especialitzada en Sociologia Ambiental i en Polítiques Públiques. Va començar la seva trajectòria a l'empresa privada, però prompte es va dirigir els seus esforços tant a l'empresa pública com a les ONGs. És una persona comprometuda i activa en moltes àrees de la societat. No sols és un referent animalista, sinó que lluita de valent al feminisme en programes de reinserció de dones. Ha treballat en seguretat ciutadana, desenvolupament econòmic, consum i industrial. Cofundadora de Zoonia, que per a molts de nosaltres és un referent. Associació que es dedica tant a la defensa animal com a l'assessorament d'entitats públiques i privades per implementar projectes de responsabilitat integral. Ha sigut assessora europarlamentària, docent acreditada. Ha desenvolupat tallers, formacions i ponències com la que podem disfrutar avui nosaltres així. Així que moltíssimes gràcies a vosaltres per vindre i a Esther sobretot per obrir-vos un poquet els ulls. Així que ara ja, tot ja. Me cronometro para repasarme porque el tema es muy amplio. Es cierto que ahora estamos en un momento de inflexión, hemos como borrado, puesto el kilometraje a cero y a partir de ahora tenemos todo un panorama totalmente nuevo. Es importante por eso un poquito la charla de hoy, porque estamos en un contexto de un marco legislativo excepcional, ya os explicaré un poquito, y los programas de protección y defensa de los animales ya estaban en las últimas legislaturas dentro de los programas electorales de los partidos políticos, pero ahora, por un lado, lamentablemente por la situación de la ley estatal y todo el caos que se ha originado, y por otro lado, pues porque se ha generado precisamente esa valentía para poder asumir esas políticas públicas por parte de otras entidades, es importante saber cómo poder abordar la protección animal desde las instituciones públicas. No es fácil porque todos conocemos una realidad, o gran parte de la sociedad conoce una realidad, otra parte no la conoce. Yo aquí me quiero dirigir al público variopinta, entiendo que tiene que haber un poco de todo, pero para poder entender el por qué es necesario abordar desde las instituciones y desde las entidades sociales, ambientales y por supuesto de la protección, de la defensa del animal, el poder abordar y trabajar de manera conjunta en desarrollar estas políticas a nivel local. ¿Vale? Yo quiero en este breve, quiero hacerlo en 45 minutos para poder tener tiempo del debate, que seguro que vais a preguntar mucho.
Entonces, lo que quiero es 6 aspectos que a ver si puedo dejaros con un poquito de idea. Es primero, los animales domésticos existen, es una realidad que están ahí, no es algo invisible, y están porque los humanos queremos que estén, y por tanto, si los propios humanos somos los responsables de esa existencia, también tenemos que ser responsables de cómo protegerlos, controlarlos, ordenar y el mejorar su bienestar. Luego quiero llegar a explicar también muy brevemente la transformación social que se está viviendo en los últimos años, que hay un incremento de una sociedad que cada vez demanda un mayor respeto hacia los animales, y de hecho esa demanda es la que ha generado esta presión legislativa, esta creación de nuevas leyes, pero también una sociedad que está teniendo una perspectiva mucho más transversal. Luego también la necesidad de abordar la defensa y protección de los animales desde un planteamiento estratégico y político-social. El problema, ahora os contaré también muy brevemente, si no se aborda, sobre todo desde el ámbito tanto de las organizaciones como desde las entidades políticas, si no se aborda con un plan estratégico, podemos tener resultados que no son los deseables, como lo que ha pasado con la ley estatal, que luego os explicaré, algunas que no sabéis, os explicaré el problema que se ha ocasionado precisamente por no tener este problema estratégico, y ha habido un retraso muy importante a nivel legislativo y de derechos de más de 20 años, y que la inmensa mayoría de las entidades de protección animal a nivel nacional incluso pedíamos que no saliera. También el dejar manifiesta cuáles son las competencias de los ayuntamientos. Es importante que se quede claro qué competencias tiene el ayuntamiento y cuáles son sus obligaciones. También cómo abordar esta ley, esta nueva ley, la Comunidad Valenciana, desde el municipalismo. Y finalmente, la necesidad de colaborar entre las entidades sociales, las entidades de protección y defensa de los animales, las entidades medioambientales y, por supuesto, junto con la Administración. A ver si en este poquito tiempo puedo que tengáis una pequeña pincelada de esto que quiero trasladar. En primer lugar, ¿cuál es nuestro contexto? En España, con respecto a otros países, llevamos un gran retraso. Tener en cuenta que el periodo de la dictadura y luego de la nueva democracia pues generó un grave retraso en los movimientos sociales. En España, las sociedades de protección animal empezaron precisamente pues, a partir, algunas en los 50, pero empezaron a constituirse en los años 80 en España, y de hecho se llamaban sociedades protectoras de animales y plantas porque era la categoría que así permitía la administración en su momento. Originalmente esas asociaciones lo que pretendían era rescatar a los animales, porque las matanzas que habían eran realmente abrumadoras, los mataban a tiros, a palos, era tal la brutalidad que muchas asociaciones empezaron a lo largo de todo el Estado español a organizarse en ese sentido para poder rescatarlos. Pero no existía nada más que la competencia de los ayuntamientos de recogida de los animales, pero desde un concepto de salud pública, para que no transmitieran la rabia. A partir de los años 80, finales del siglo XX, empezaron a crearse otras asociaciones, principalmente en el siglo XXI, en el año 2000, ya con otra perspectiva. Son asociaciones nacionales, ya especializándose, unas ya enfocadas a la educación, otras a la defensa, a la comunicación, al tema precisamente del transporte de animales, a la ganadería, a luchar contra el consumo de animales, etc. De manera que el tejido se fue fortaleciendo, y también empezó a haber ese encuentro con las otras movimientos sociales, como era el feminismo y el ecologismo, que al principio estaban muy separadas, sobre todo el ecologismo, pero ya empiezan a haber momentos de encuentro y puntos de encuentro, sobre todo con las ecoéticas o los biocentrismos, entendiendo que tenemos que trabajar de manera conjunta. Parte de lo del feminismo, igual algunas no lo entendéis, pero por ejemplo pues las teorías ecofeministas pues dicen que precisamente la igualdad se tiene que trabajar desde romper el concepto de dominación, tanto y sin ningún tipo de criterio de especie, tanto... Es que no quiero enrollarme, si no me voy a otras líneas, pero bueno, ¿qué pasa? Los últimos estudios que han habido ya a nivel nacional, tanto de la Fundación BBVA, que no tiene ningún tipo de tinte sectario ni ideológico, pues ya ha sacado informes en el que dice que la inmensa mayoría de la población tiene una sensibilidad y desea tener
políticas al respecto de protección hacia los animales, el Eurobarómetro, etc. Lo que están demostrando esa sensación de que la sociedad está mucho más concienciada y sensibilizada. Por eso mismo se está haciendo, algunos están organizados desde las asociaciones o desde partidos políticos y otros desde la sociedad civil, independientemente de que participen o no en entidades o ONGs, la sociedad cuando se le pregunta ya no acepta determinadas brutalidades. Eso ha ido generando también otro determinado contexto que ahora veremos como la tenencia cada vez mayor de animales de compañía, ¿vale? Bueno, este modelo social lo que está pidiendo también es un nuevo cambio de paradigma. Todos ya estaréis cansados de oír el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los problemas que han habido con la pandemia precisamente por invadir esos espacios de la fauna salvaje. Pues todo esto ahora se está trabajando desde el concepto de One Health, que es una única salud, en la que participan no solo la salud pública desde el punto de vista veterinario, desde el concepto del medio ambiente, porque al final la destrucción de los territorios naturales están provocando las pandemias con los seres humanos, ¿no? Y el cómo estamos tratando a los animales está haciendo también que nos perjudique. Por ejemplo, las granjas de bisones que están habiendo en Galicia, que están retirándolas ya y prohibiéndolas en nuestros países, en España es donde se están permitiendo y sin embargo están siendo un foco bastante importante de COVID-19. Y de hecho el otro día justo leí un artículo en el que ya se habían gastado 240.000 euros solo en hacer analíticas de COVID a las granjas de bisones. Para que veáis que la relación, un acto en este sentido de un mal llamada relación con los animales, el consumo de estos animales solo por su piel está provocando daños, en este caso a la especie humana. Bueno, pues está viendo ese nuevo modelo y esa nueva demanda. El municipio es el entorno más cercano de la ciudadanía, es donde las entidades, donde es una forma de organización, tanto administrativa como social, donde las personas se coordinan, se organizan desde asociaciones de todo tipo, sociales, pesqueras, sanitarias, ambientales, de todo tipo que podáis creer. Es en el municipio donde se empiezan a interrelacionar, es en el municipio donde los animales conviven con los humanos y es en el municipio donde surgen los problemas. Por tanto, es ahí donde hay que empezar a actuar y de ahí es donde hay que empezar a hacer ese cambio de paradigma. Por tanto, actuando desde el nivel más cercano, que es donde la vida sucede. Y de ahí mi inmenso interés ya desde el principio, cuando abrí la puerta, hace ya muchos años, del primer albergue que había de Villena, que era, bueno, no os quiero ni contar, cuando empecé yo en el mundo de la protección animal, lo primero que pregunté es ¿dónde viene todo esto? ¿No? Para mí no era solo la necesidad de tener que ir salvando vidas, sino evitar que vuelvan a llegar a donde estaban. Entonces, siempre desde ese momento tuve muy claro que había que actuar desde el origen del problema, que es cierto que es un tema social, pero desde el municipio es donde se puede hacer esa transformación social. A veces me duele escuchar a la gente cuando dice, es que los políticos pensando, no, es en tu propia vivienda, en tu propio edificio, en tu propia comunidad, donde se establecen los primeros cambios. Y desde la administración, que al final la administración local es una representación, una foto de la sociedad local, si se hacen esos cambios es porque la sociedad lo demanda y de ahí de la necesidad de poder transmitir, trasladar y que desde la administración se agende. Sí que es cierto que ahora empezamos a tener desde el movimiento de protección y defensa de los animales un marco teórico. Hasta ahora pues funcionábamos desde una parte filosófica, desde los derechos de los animales, desde la ética con la ética animal e incluso desde el derecho con el derecho animal. Pues ya está empezando a haber en los últimos años otro marco teórico donde hablar desde el punto de vista sociológico y político-social, que es la teoría de la ciudadanía. En este marco teórico, por todo esto os cuento para que veáis que no es simplemente venir y decir, esto es una loca de los gatos o una loca de los animales, no. Estamos hablando precisamente de construir sociedad. Y precisamente en la teoría de la ciudadanía lo que te dice es que los entornos, las ciudades, están formadas no solo por los humanos, sino por otros animales. Y precisamente dependiendo de cómo nos relacionamos con los otros animales hay que otorgarles una serie de derechos y nosotros tener una serie de responsabilidades con respecto a ellos.
Y desde mi punto de vista, lo que se trata es precisamente de integrar dentro del ecosistema ciudad, es integrar a los animales y de otorgarles esa agencia con moralidad y con ética, ¿vale? Tratarlos como individuos singulares. Se trata al final de tener una visión pragmática. Yo reconozco que soy al final, mi ansiedad siempre ha sido decir, vale, todo está muy bien, pero al final, ¿cómo llevarlo a la práctica? Y de aquí es mi objetivo siempre que tengo, es decir, cómo se pueden materializar todos nuestros deseos y nuestras visiones. Y entonces al final eso, se trata de que la administración los catalogue o que los considere como sujetos, no como objetos. Hasta ahora sí que teníamos la legislación, trataba a los animales como objetos y bueno, a lo mejor vosotros no habéis vivido, pero nosotros en algunas ocasiones bromeábamos diciendo que íbamos a poner un móvil en el collar del perro, porque si robaban el perro, robar el perro no era ni delito, entonces antes de 2015, pero robar un móvil sí que lo era. Y por tanto, decíamos, pues si ponemos un móvil en el collar del perro, cuando nos lo roben podemos decir que nos han robado el móvil. Bueno, desde 2015 sí que es cierto que hubo una modificación en el Código Penal, ya era un delito el atentar contra los animales, el atentar, pero el robo seguía siendo dentro del Código Civil no tenían singularidad los animales. Este año ya se consiguió la modificación del Código Civil, que los consideró como seres sintientes, y ahí se empezó un poco a poner estas pequeñas cuñas. Lo digo porque la administración tiene que empezar a escuchar todo esto y empezar a tener en cuenta, sobre todo los secretarios municipales, que son normalmente los juristas, que entiendan no solo de ley de la administración pública, sino también de otras leyes. Pero al final, y yo me he encontrado con mucha gente, y de verdad, gente que son mis amigas, que no llegan a entender el porqué de dedicarle este tema a los animales. O sea, los animales no tienen ningún tipo de importancia, no tienen consideración. Pero hay que saber qué sucede en las ciudades realmente para poder llegar a entender. Como he dicho, tenemos una superpoblación de animales de compañía. España ha pasado del ámbito, vivía en el ámbito rural, a pasar a vivir en las ciudades y hemos tenido tal conexión con la naturaleza que a través de los animales de compañía, la tenencia del animal de compañía nos generaba ese vínculo con lo natural. Sí que entiendo que cada vez más tenemos una sociedad más individualizada, con menos relaciones personales, que eso ha hecho también a su vez que las personas tengan una necesidad de afecto emocional, de un vínculo, y es a través de los animales de compañía cuando se ha ido generando una mayor tenencia de animales. Si veis las estadísticas tanto de empresas que están dedicadas a la venta de criaderos de animales, como los registros en este caso la Comunidad Valenciana del Ribia, como otro tipo de estadísticas, va en incremento la tenencia, sobre todo después del COVID ha sido muchísimo mayor la necesidad de comprar, de adquirir un animal de compañía. Y de hecho ya habéis oído pues, que hay más perros y gatos que niños de 15 años. ¿Y qué pasa? Si a la vez que estás teniendo una acumulación no estás desarrollando políticas públicas para controlar esa tenencia, al final se crean los colapsos por una mala educación o un concepto erróneo, que es lo que está provocando los abandonos. El índice de abandono no se ha reducido en España en los últimos 25 años. Sigue siendo exactamente igual el número de abandonos, incluso posiblemente se ha incrementado. ¿Por qué? Porque esa sociedad que antes era sensible y no era sensible, yo no sé vosotras, o sea, yo de pequeña lo he vivido, y eso que mi padre era una persona sensible, pero era lo que había entonces, pues tener a mi perra, tenerla en el campo, no se esterilizaban entonces a los animales, la perra siempre criaba 1 o 2 veces al año y había que coger a los cachorros, meterlas en una bolsa y enterrarlos vivos. Eso era lo normal que se hacía, o ahogarlos, era una práctica normal. Vale, ahora lo que se hace es que la gente sensible ya no puede hacer eso. Y entonces tampoco lo lleva, no es responsable, tampoco pone las medidas oportunas y ni lo lleva al veterinario a sacrificar. ¿Y qué es? Los abandonos. Hay un mayor índice de abandonos de camadas, tanto de gatos como de perros, que está haciendo también que el índice de abandonos crezca.
Sí que tenemos un índice mayor de adopción en España, principalmente porque en los últimos 15-20 años, gracias a las redes sociales, ha hecho que la conexión con los países europeos, que ya tienen abandono cero y tienen tasas y tienen muchas restricciones para la tenencia de animales, sin embargo, todos los animales se van, principalmente el 70% de los animales se adoptan en el extranjero. Es decir, somos el basurero de Europa y Europa se está suministrando de nuestra basura, considerada en ese sentido así por los abandonos. Esto está haciendo que hayan centros saturados, si son terreras como si son empresas privadas, hasta ahora, hasta hace la semana pasada, era legal el sacrificio, en la Comunidad Valenciana a los 20 días, en otras comunidades, en Castilla-La Mancha o Andalucía, a los 10 días, un perro que no estaba identificado, un gato o cualquier otro animal, era matar directamente. Por tanto, millones de perros, de gatos u otros animales son asesinados, sacrificados anualmente. Los maltratos. A veces voluntariamente se provocan esa violencia hacia los animales, a veces inconscientemente, por el hecho de el no conocer cuál es la etología de los animales, conocimiento, incluso muchas veces creyendo con los síndromes de Noé, que luego hablaremos, el que acumulan animales pensando que le están haciendo un beneficio y lo que están haciendo es mayor maltrato. Entender también que toda forma de violencia, independientemente de su forma o a quién se dirige, es violencia. Y cuando educamos en la violencia, estamos generando individuos que en un momento determinado, en lugar de dirigir la violencia hacia los animales, la dirigen hacia las personas. Y ahí ya hay estudios más que demostrados del vínculo de la violencia en el ámbito doméstico, por eso ya es incluso un indicador, y el indicador de violencia hacia los animales como un indicador de violencia hacia otros humanos. El FBI en Estados Unidos, en el caso que se detecta una violencia muy fuerte hacia un animal, ya entran dentro de un protocolo para hacer un seguimiento de esas personas, porque se ha demostrado que personas muy violentas empiezan con actos, con situaciones de violencia hacia los animales. Los problemas de convivencia con los vecinos y las vecinas. Es normal que alguien que no quiera tener un animal de compañía se queje de los ladridos, de los arañazos, de las cacas de los perros, es decir, luego veremos de los problemas con las colonias felinas. Es normal que personas y hayan conflictos. Primero, pues porque hay muchos, porque las ciudades no están ordenadas para que esa convivencia, se está hablando de las ciudades inclusivas, se habla de las ciudades medioambientales desde una perspectiva feminista, pero no se está hablando de las ciudades desde una perspectiva animalista. Y hay que también entender que si vamos a aceptar esa convivencia, si no vamos a acabar con todos los animales para que solo estemos los humanos, tenemos que empezar a adaptar nuestras ciudades, tenemos que empezar a educar a las personas o a obligar que tengan conocimiento de los animales que tienen, que son responsables, para mejorar la convivencia en las ciudades. Otro problema de convivencia, la suciedad. Cierto que es un problema que los perros cagan y que las personas no recogen las cacas, pero no es un problema de los perros. Aquellas personas que no recogen la caca son personas que tiran el paquete de tabaco, que tiran la bolsa o que tiran la bolsa de los gusanitos de los niños. Por tanto, debemos trabajar por educar a toda la ciudadanía en el respeto y en la limpieza. Por supuesto, también enseñarles a los responsables de animales que un perro caga y por tanto hay que educar para que no lo haga en la vía pública. Y eso es muy fácil simplemente entendiendo. Mis hijos, cuando eran pequeños y encima vivían en el campo, pues no estaban acostumbrados, y ellos, pues incluso en mi campo, claro, tuve que educarles para que en un momento determinado no se mearan en medio de la ciudad o no se sacaran de sus partes y empezaran a mear en un árbol. Pues exactamente, que sabemos que estamos educando a nuestros hijos para que sean responsables y tengan una educación con respecto a la convivencia, pues los animales no son maquinitas que vienen programados y por tanto hay que trabajar en la educación. También hay otro problema que son los atropellos, los animales muertos en las vías públicas. Ahí en ciudades a lo mejor no veis esa problemática, en otras en ese sentido.
otros animales destinados a la producción, que están considerados destinados a la producción, se escapan, se pierden, y eso es un problema también para la administración, porque luego os contaré, todo animal que está en la vía pública, todo animal en la vía pública es responsabilidad del ayuntamiento. Ahora, si está identificado, se devuelve a su responsable; si no está identificado, lo tiene que asumir el ayuntamiento como su responsabilidad. Por tanto, ovejas, cabras, otros animales, en este caso exóticos, todo eso es responsabilidad de la administración. Los animales exóticos, luego veréis, como pasa, luego son considerados plagas y hay que acabar con todos, pero sin embargo no se limita su tenencia. Y ahí entra también, antes de ayer, rescaté una tortuga, un galápago de Florida, ¿vale? Y que la habían abandonado, la habían soltado en un cauce de un río seco de Villena, que es una locura, pero alguien la compró cuando era pequeñita, pues ya tendrá 15, 20 años, pues ¿cómo terminan? Abandonadas, ¿vale? Esa tortuga, pues si no lo hubiese rescatado, pues hubiese terminado muerta, pero hay otras especies que se adaptan al entorno, como son las cotorras de Argentina, como son los mapaches, y entonces ya hay un problema y hay que exterminarlos. Estos animales no tienen que ser considerados las víctimas, sino no tienen que ser las víctimas y ser sacrificadas. Lo que hay que coger es atajar de dónde viene el origen. Y de la administración, ahora lo hablaremos, es responsable de este control. Otros animales domésticos, las colonias felinas, no son animales silvestres, no son especies invasoras, son animales domésticos que principalmente vienen del origen del abandono o del que se han perdido, y de ahí que luego han tenido una reproducción, son especies que se reproducen muy fácilmente y más con el cambio climático, y esto ha ido generando esta serie de problemas. Espectáculos con animales. En España tenemos una cultura de celebrar todo con animales, parece que no nos gusta hacerlo así, y esto genera también una situación que la administración, cuando se celebran en sus municipios, tiene que ser responsable y también tener un control. La caza, aunque la caza legalmente tiene las competencias de la comunidad autónoma, la caza sucede en nuestro territorio. A veces nos olvidamos que la ciudad sí que es cierto que es el entramado urbano, pero Novelda no es solo las 4 calles. Novelda tiene todo un término rural y tiene todo un término natural que debe ser reivindicado por la ciudadanía para tener el control y el disfrute y la responsabilidad y precisamente también el querer conservar vuestro patrimonio natural. Por tanto, la caza y las especies silvestres son también responsabilidad de la administración. Como administración local hay una parte muy pequeña, pero tiene potestad dentro de la caza. Con los animales silvestres también puede tener competencias. Con los animales liminales, lo que se llama fauna urbana, como veréis, las ciudades no están cerradas y conviven otras especies que son silvestres, pero que no viven. El concepto de silvestre no solo es fuera del entorno humano, sino que conviven con el humano en sus entornos. Y luego también están las actividades comerciales donde hay animales: la venta, cría, residencias, adiestramiento, competición, perreras deportivas, realas, canódromos. Ahora os diré, fijad en este sentido, porque ahora luego comentaré por qué encima es responsabilidad del ayuntamiento ahora tener este control. Pues una vez que sabemos todo lo que sucede en las ciudades con el tema de animales, hay una verdad que debemos de asumir y que debemos, sí o sí, nos gusten o no los animales, queramos tenerlos o no. Y es una verdad que a veces es incómoda, pero es que no vivimos, como he dicho, en entornos cerrados, vivimos en ecosistemas abiertos y las ciudades no tienen una cúpula de cristal que impiden que vengan pajaritos en nuestros parques, que los pajaritos caguen, pues evidentemente cuando están en los tejados pues tienen porque son especies silvestres, cantidad de situaciones en las que debemos entender que vivimos y convivimos con otras especies. Y es que los animales domésticos, los de compañía, no son extraterrestres,
Es que no han venido aquí a invadirnos y han llegado para decir queremos conquistar vuestros territorios, queremos conquistar y tener derechos. No. Si los animales domésticos y de compañía están aquí, es porque los humanos los hemos traído, los hemos manipulado y los tenemos por un objetivo. Y por tanto, tenemos que ser responsables de lo que estamos creando. Y si lo estamos haciendo mal, debemos entender qué estamos haciendo mal. Y no pasa nada por entenderlo. Yo vuelvo a decir, o sea, yo de pequeña, porque me educó mi padre, yo cogí cachorros y los metí en un saco y los enterré. Y he cometido errores posiblemente a la hora de no atender bien a alguno de mis animales porque en ese momento estaba trabajando por no sé cuántos, pero siempre hay que entender de los errores y aprender. Igual que supe que no podía tener 14 perros en mi casa porque al final era incontrolable y tengo que aceptar que puedo tener X animales, también asumo que tengo que ser responsable de ellos desde el inicio hasta el final. Por tanto, como ciudadanos, conciudadanos y en este caso como administración, hay que actuar. No vale que nos tapemos los ojos, que es algo que en la sociedad está pasando, ¿vale? Y en Novelda pasa. Todos, nos guste, no nos gustan, nos tapamos los ojos. Y principalmente la administración se esconde la cabeza, no quiere saber todo lo que está pasando. Pero al final llega un momento que dice, esto no puede seguir, esto así. O sea, no queremos que siga esto así. Y en parte, ahora pues tenemos que buscar soluciones una vez que ya hemos detectado los problemas. Tenemos parte de la solución en este momento. Anteriormente teníamos en la Comunidad Valenciana una ley que era del 94, muy antigua, pero que tampoco se cumplía, porque era muy ambigua, las entidades no teníamos capacidad para poder solicitar, exigir, pero desde el 2017 un grupo importante se creó una coordinadora de entidades de protección animal, la coordinadora valenciana. Desde el 2017 empezamos a trabajar con la Consellería en la modificación de la ley, porque ya era insostenible la situación. Por tanto, hemos tardado cerca de 6 años en llegar a tener una ley. Podría haber sido mucho mejor si no hubiese pasado con lo de la ley estatal, que ahora lo digo, pero el caso es que la tenemos. Ya desde el 2010 ya era competencia, por la ley de bases del régimen local, ya era competencia de los ayuntamientos el rescate de la vía pública y hacerse cargo de los animales, ¿vale? Pero sí que luego teníamos una ley de protección animal que te decía que los 20 días los sacrificaba. Ahora, en la ley autonómica, que está calentica, que empezó efectiva desde el 15 de marzo, ¿vale? Tiene 2 años o sea, está vigente, pero hay 2 años para que la administración empiece a generar algunas estructuras que luego os contaremos. Tenemos ya ese respaldo legal para poder decir ya, basta, ¿vale? Sí que también hay una ley estatal que justo salió ya publicada el 28 de marzo, vamos a 31, o sea que tenéis aquí primicias ya, de los primeros que estáis viendo estos temas. Lo que pasa es que, mientras que la ley autonómica es una ley que ha sido consensuada, muy trabajada, aceptada por todos los partidos políticos, bueno, con sus más y con menos, pero todos los partidos políticos, menos Vox, eso sí que hay que decirlo, ha estado muy por la labor, también ha estado consensuada con colegios veterinarios, con asociaciones de criaderos, con sus más y sus menos, pero al final han aceptado la voz, no habréis escuchado críticas en la Comunidad Valenciana. Por tanto, tenemos una ley robusta y que va a continuar independientemente del cambio político que pase a partir de mayo, sino que es una ley que a lo mejor iremos incluso conforme vayamos andando, ahora hay que reglamentar, pero iremos adaptándolas y mejorándolas. La ley estatal ha sido un caos. De lo que al principio se pensaba, pues ha salido algo que incluso es contraproducente con las leyes autonómicas que hemos seguido grandes avances. Y la ley estatal no será efectiva hasta los 8 meses, o sea, hasta septiembre no se pondrá, no será aplicable. Por tanto, no sabemos si la ley estatal al final llegará a aplicarse,
porque hay ya muchas tendencias a que si sale otros partidos, a que hay muchos lobbies que están en contra, posiblemente la impugnen. Por tanto, olvidémonos de la ley estatal, porque puede ser que nos confunda, y tenemos la suerte de la Comunidad Valenciana, que en este momento es la mejor ley que hay en todo el Estado español, en este momento. Por tanto, por supuesto ha habido cosas que se nos han quedado ahí y nos han dolido, pero bueno, ha habido muchísimos avances. Y luego también ha habido una modificación, lo mismo del 28 de marzo, del Código Penal, que ahí también ha habido, bueno, nadie lo celebró. Habíamos conseguido grandes avances en el 2015 con los delitos, ahora han habido retrocesos, pero bueno, pero a nivel administrativo, en cosas que se van a encontrar la administración, ha habido avances para que la administración pueda, en un momento de maltrato, derivar como delito penal. Vale, ahora, dentro de la ley, os he hecho una especie ahí de compendio, de resumen, de cosas que ahora, desde el 15 de marzo, la administración local, sí o sí, ya queda realmente claro, porque antes quedaba ambiguo, se sobreentendía, los juristas te dicen sí, pero no deja claro. No, ahora es con taquígrafo, blanco sobre negro, cuáles son sus competencias. Por tanto, incluso se podría denunciar, en el caso que no lo hagan, se podría denunciar por prevaricación, pues por delitos a los ayuntamientos que tengan dejación de alguna de estas funciones. Muy rápido. Una competencia muy clara: supervisión, control, inspección. Ubicación de los animales y su estado. La ley te dice que los animales no pueden estar, principalmente perros. A ver, el concepto de animal de compañía es aquel animal que viva en el entorno humano, ¿vale? Y que está independientemente de su especie, pero que esté con un fin de convivencia, de ocio. Por tanto, ahí entrarían, de hecho incluso clasifica a otros. Yo puedo tener cualquier équido, puedo tener, por supuesto, un perro, un gato, un burón, los mustélidos. Puedo tener una oveja como animal de compañía, si le pongo el microchip. O sea, ya reconocen esas figuras, cosa que antes no. Ahora, no pueden estar como hasta ahora, que es una costumbre muy española. Tengo mi chalet, me he comprado una casita de campo, tengo el perro para que vigile, fíjate, algo que nunca se entenderá, y yo no voy ahí más que los fines de semana o en vacaciones. Eso ya no se puede hacer. Un perro no puede estar, un animal no puede estar sin supervisión de su responsable. Y tampoco puede estar... ¿Qué son animales santuarios? Sí, luego le explico. Primero eso. Por tanto, el ayuntamiento tiene que supervisar, nuevamente esto es a través de sus agentes de policía, que tienen que estar formados, capacitados en la legislación, en el momento que se detecte que es un perro estatado, que no está en las condiciones, que no va nadie durante las 24 horas, por tanto puede ser denunciado. También, por supuesto, la limpieza diaria. Tiene que denunciar a aquellas personas que no están realizando una convivencia con la ciudadanía. Los cuidados y tratamientos sanitarios. Antes te decía, pero ahora queda explícito que el responsable legal tiene que hacerse cargo desde el momento en el que tiene su animal de compañía, no solo de los tratamientos obligatorios por ley, sino de cualquier tratamiento que tenga necesidad por alguna enfermedad que vaya a mermar la calidad de vida del animal. De manera que el argumento de no tengo dinero ya no es un argumento para que tú tengas que tratar a tu animal de compañía. Porque al final, una de las cosas que se tiene que hacer es, quien no pueda tenerlo, mantener económicamente a un perro, un gato u otro animal, no debe de tenerlo. No es un capricho. Yo no puedo tener un niño y no darle alimentación ni darle asistencia médica. Si asumo mi responsabilidad como tener un hijo, también tengo que tener la responsabilidad como si tengo a otro miembro de mi familia de otra especie. Por tanto, la administración, en el caso que detecte que un perro con leishmania que no está teniendo un tratamiento, es sancionable y aparece en toda la disposición sobre si la infracción es leve, grave o muy grave.
Convivencia responsable, lo mismo, pues detectar si hay ruidos, sentidos, si hay ladridos, el porqué. La esterilización de perros y gatos que no estén bajo control. La ley lo que ya establece es, para empezar a impedir que existan los abandonos por las crías que no se han tenido de manera controlada, lo que aquel gato, aquí en Novelda tenéis casas todavía en barrios que viven en casas bajas, donde será normal que alguien tenga un gato y que el gato pueda salir por la vía, por las calles, o en las viviendas, o en los campos. Aquel perro, gato o mustélido que no esté controlado y que pueda tener algún, en este caso, embarazo indeseado, es obligatorio su esterilización. Por tanto, el perro que está en un campo, el gato que está en un campo, o el perro o en una casa, ahí lo mismo. Si de pronto, esto será importante de cara a las gestoras de colonias felinas, en el que si se coge a un gato y resulta que es de, sabéis que de fulanico o algo, lo mismo, se esteriliza, porque la obligación es que si el animal ha salido a la vía pública, tiene que estar esterilizado. Por supuesto, una inspección sobre el maltrato y el abandono, la obligación de la identificación. Hasta ahora solo estaban obligados a llevar microchip los perros, ahora no. En la Comunidad Valenciana son obligatorios el microchip de los hurones, de los gatos y de otros animales que consideramos de animales de compañía. Lo que ponemos aquí animales santuarios es porque había un problema con los santuarios, porque los santuarios normalmente son zonas, centros, donde otros animales de compañía, preferentemente aquellos que vienen del mundo de la producción, ovejas, cabras, caballos, vacas, cerdos, cuando iban a un santuario, en un santuario ya salían del canal del consumo humano, por tanto ya no iban a ser consumidos y no tenían que pasar por todos los procedimientos que se les exige a un animal que va a estar destinado al consumo. Ejemplos había de que había, por ejemplo, pues una vaca, si tenía, ahora no me digas el tipo de, se le tenía que hacer una prueba y si tenía una enfermedad de algo que solamente se transmite cuando te lo comes, pues la Consellería Salud Pública obligaba al sacrificio. Ahora, como ya no están considerados animales de producción, sino pasan a ser animales de compañía en los santuarios, están con su microchip y ya no tienen ese conflicto y esa problemática. Los santuarios ya son reconocidos por esta ley, ¿vale? Lo mismo, animales muertos o heridos en la vía pública. El ayuntamiento está obligado a cuando hay un animal muerto pasarle el lector de microchip y de intentar identificar si tiene responsable legal o no. En el caso que no tenga responsable legal, hacer una foto por si encuentra a su responsable y en el caso que esté herido, tener que atenderlo, darle asistencia veterinaria. Si tiene responsable legal, le pasa la factura y si no tiene responsable legal, lo asume los gastos y el coste el ayuntamiento. También la cría y la comercialización. Se prohíbe ya la cría y comercialización de personas no profesionales. Ninguno de nosotros que no sea un profesional dado de alta en el epígrafe de cría y venta no puede criar y vender animales, ni el cederlos, ni donarlos, sino tiene que ser exclusivamente con empresas que están ya dados de alta. Por eso de ahí esa labor inspectora por parte de la administración local, del ayuntamiento, de criaderos, saber si están legales o no, si hay un cartel se vende, eso está prohibido. Los criaderos tienen que tener, incluso a nivel online, tienen que tener su número de zoológico. Por tanto, el ayuntamiento tiene que ser supervisor. Y sobre todo también porque la ley ahora dice que una residencia canina, un criadero, un centro de equitación, en el momento que de pronto haya o bien un abandono, a una residencia alguien deja a su perro y lo abandona en la residencia, el perro pasa a ser responsabilidad del ayuntamiento. Si la residencia, el criadero cierra y hay 150 animales, el ayuntamiento tiene que asumirlo. Si hay un club hípico y de pronto desaparece el propietario, el ayuntamiento tiene que asumirlo. Por tanto, el ayuntamiento debe conocer
cuáles son las estructuras que hay económicas, comerciales en su entorno, para al menos estar prevenido y precavido por si pasa algo. Y luego, exigirles que estén totalmente legalizados para tener garantías, ¿vale? Lo mismo, inspección de núcleos zoológicos, centros de protección animal y casas de acogida, porque ahora aparece la figura de la casa de acogida que se legaliza, pero tiene que venir en un registro de la propia administración, el ayuntamiento tiene que tener un registro de las casas de acogida que vendrán a través de su centro de protección animal o de la entidad que gestione el centro de protección animal o de las asociaciones que estén legalmente constituidas y colaboren con la administración. Otra competencia que es la mayor y la más importante en ese sentido, la del rescate de la vía pública, la acogida, el mantenimiento y la adopción de esos animales abandonados, heridos o muertos en la vía pública, ¿vale? Supervisión de 24 horas, urgencias 24 horas. Ojo, encima ya no se puede sacrificar. Es cierto que los ayuntamientos tienen una moratoria de 2 años para adaptarse a esta realidad. Ahí no la han colado para que sea un coladero ahora para sacrificar todo lo que pillen. De ahí que tengáis los ojos bien puestos, pero los ayuntamientos ya no podrán sacrificar. Cuando digo los ayuntamientos, aunque tengan una empresa privada, todo animal que esté en la empresa privada, aparte que vendrán en microchip a nombre del ayuntamiento, los que están aquí, que están en Elda, tendrán que estar microchipados, los que sean de Novelda, del ayuntamiento de Novelda, y no podrán ser sacrificados en ningún momento. Por tanto, solamente en el caso de que sea la eutanasia compasiva, que el animal no tenga realmente solución y que por tanto el veterinario determine que tiene una merma de calidad de vida y con toda su expediente y justificación. Los ayuntamientos tienen que generar ayudas económicas y colaborar con las entidades autorizadas de protección animal. Sí o sí, ¿vale? Por supuesto también crear campañas anuales, al menos anuales, de promoción de la esterilización de animales de compañía, con responsable legal. Lo que los ayuntamientos tienen que empezar igual que hay bonos al consumo y el ayuntamiento fomenta con subvención al consumo, el ayuntamiento debe con subvención fomentar que los animales de su municipio estén esterilizados, perros y gatos, ¿vale? Porque de esa manera realmente sí que es cierto que ojalá esto, si se hace bien en un periodo de 5 o 10 años, empezaremos a ver cómo se empieza a reducir la población de abandonos. Ahí es la única forma de empezar a trabajar y la administración tiene que ser responsable en ese sentido. Los planes de gestión integral, que seguro que muchos de vosotros pues también estáis ahí interesadas. Bueno, por primera vez ya aparece en una ley, no solo que se reconocen a las colonias felinas, se reconoce el gato comunitario como gato comunitario con sus características, ¿vale? Sino que se obliga a que los ayuntamientos tengan un plan. No estamos hablando del CER, de la captura, esterilización y retorno, no. Un plan integral, que es trabajar con la comunidad, dar formación, cautorizar, dar capacitación a las personas que son colaboradoras, hacer un censo y un registro, o sea, hacer toda una planificación para poder tener un control de esas colonias felinas, cómo se ubican, dónde se ubican, cuáles son los protocolos, los procedimientos. El poder también, el tener los protocolos de la captura, esterilización y retorno. Los gatos tienen que estar identificados con microchip a nombre del ayuntamiento, ¿vale? De ahí la necesidad también de tener ese control y, por supuesto, fomentar la participación ciudadana, ¿vale? En ese sentido, también indicar que no lo que se habla que bueno, me han comentado que aquí existe esa situación de que hay un sitio que el ayuntamiento quiere que haya un traslado de unas colonias de un sitio supuestamente por algo que no está argumentado. Bueno, en el caso de que haya una
recolocación de una colonia, se tendrá que argumentar, o sea, para argumentar es que tenga realmente una justificación científica de espectáculos públicos, porque siempre que hay un espectáculo con animales tiene que haber todos unos procedimientos que son de obligatorio cumplimiento. Ya no existen legalmente los circos con animales, ya no animales salvajes. En la Comunidad Valenciana no pueden haber animales en los circos, ni pueden haber carruseles, ni el típico cuando iba con la trompetita y la cabra subida a la escalera, ¿vale? Campañas de información de la ley están obligatorias, están obligados a habilitar áreas de esparcimiento canino en la ciudad, protocolos de actuación en situaciones de con animales y situaciones de vulnerabilidad, es decir, síndrome de Noé, y aquí en Novelda tenéis ahora un síndrome de Noé, ¿vale? Por tanto, hay que trabajar de manera transversal por el bien de las personas y por el bien de los animales. Y, ojo, y ahora que estáis escuchando también todos los incendios que están habiendo y lo que pasó también en el Dana, es obligatorio a nivel municipal tener planes de emergencia en situación de evacuación y emergencia en el que se incluyan animales de compañía, domésticos y de producción. Por tanto, eso es otra labor que tiene que hacer el ayuntamiento, de conocer su entorno, qué hay. Para eso también tendrá que saber cuántos animales hay. No puedes hacer un plan de evacuación sin saber cuántos animales de compañía tienes en tu municipio. Bueno, otras competencias que también se les obliga de manera transversal en la ley. Generar estructuras departamentales. Es decir, como hay que controlar y supervisar tanto los centros de protección animal, aunque estén con convenios, aunque sean empresas privadas, hay todo un control de los animales, del registro y de transparencia. Los decretos de abandono, ahora cualquier animal tiene que no aparezca, que no tenga responsable legal, tiene que venir legalmente con su decreto de abandono, los registros de cada casa de acogida. La figura de las entidades auxiliares, aquellas asociaciones que no estéis de protección animal, que no tengáis instalaciones legalmente para el rescate, podéis colaborar con la administración haciendo casas de acogida, buscando adopciones, para poder hacer ese tejido que al final mejore la situación de los animales. La creación de tasas municipales, la formación del personal técnico municipal, que están obligados a generar ese perfil de personal de inspección, y la tramitación de denuncias. Porque, ojo, la inmensa mayoría de los ayuntamientos, los policías denuncian, pero nadie tramita. O sea, sí, y eso es o bien por una falta de personal de instructor y de departamento de tramitación de denuncias, o bien porque no han querido hacer. Ahora la ley te dice claramente que se puede conveniar con las diputaciones. Aquí tenemos a Suma en la provincia de Alicante, que te lo hace súper fácil, y en Villena, por ejemplo, hicimos la encomienda de servicios en el 2018 y la tramitación de las denuncias con animales era exactamente igual que las de tráfico. En el momento que el policía rellenaba el boletín y ponía la cruz, te llegaba la multa sí o sí. Tenías tu periodo de alegación o algo, pero ya no venía de que fuera a hablar con el alcalde ni el policía, no, se tramitaban de una manera súper rápida. Los ingresos provenientes de las sanciones irán destinadas a actuaciones de protección animal. Por tanto, siempre es una medida, es cierto, que no es popular, pero al final educar tienes que también el castigar. Y entonces, todas las denuncias, tanto de personas que no son siendo responsables, situaciones de maltrato, etc., todo el dinero que se genere tiene que ir precisamente para que luego digan que es que no hay presupuesto. No, si al final se generan unos 60.000 euros en multas, tiene que haber unos 60.000 euros en presupuesto. Y esto aparece en la ley. Decomisos, inhabilitaciones, cierre de establecimientos, control de la población en el caso de que hubiera palomas u otros animales de población urbana que digan que hay que hacer una limpieza. No, primero hay que hacer un control ético. Si son palomas ya existen toda una serie de protocolos de control de población a través de piensos, y tiene que estar debidamente acreditado. Y ahora, vale, todo esto lo dice la ley, ¿vale? Pero ¿cómo lo podemos llevar a cabo?
Pues de ahí está el tema de las políticas públicas en protección animal. Aquí se trata de decir, bueno, ¿cómo vamos a encontrar soluciones a estas problemáticas que tenemos cada uno en su territorio? Porque cada uno tendréis unas realidades diferentes. En unos sitios habrá muchos caballos, muchos equinos, muchos gatos. En otro problema no será de las colonias felinas y será por otros problemas de convivencia. Bueno, hay que detectar cuáles son los problemas y encontrar esas soluciones para que haya una planeación a largo plazo. O sea que tenemos que trabajar con un instrumento orientada hacia la acción y hacia el futuro. Primero hay que investigar. Uno de los errores, y aquí de verdad yo lo digo como partido político y como personas que igual queréis entrar en la esfera pública, uno de los errores que se cometió en el 2015 es que se crearon las primeras concejalías de protección animal, ¿vale? Al principio hubo gente muy ilusionada, pero se encontró con una realidad, un desconocimiento de cómo funciona la administración y cómo desarrollar estas políticas públicas. De manera que o bien no se hicieron grandes cosas o se hicieron cosas puntuales que luego, una vez terminadas los 4 años, quedaron en saco roto. Por tanto, hay que ver, primero construir, entendiendo que estamos haciendo un cimiento de un edificio que tiene que perdurar. Y entiendo el interés de conseguir muchas cosas. Ahí el problema que ha habido con la nacional, se ha querido abarcar mucho y al final lo que se ha hecho ha sido situaciones que han sido contraproducentes. En lugar de que a veces puedes ir construyendo poquito a poquito, haciendo estructura sin generar conflictos. Hacer ese diseño y ese análisis en el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar esto en 8 años? Y después de 8 años, ¿cómo lo vamos a hacer en 4? Poco a poco. Ver en la implementación cuáles son los aspectos legales. Ahora tenéis esa ley, decir, vale, ya tenemos esta ley, nos dice cómo podemos ir haciendo. Aspectos técnicos, hay que ver en vuestros ayuntamientos qué capacidad técnica hay, si se puede, no se puede, porque hay veces que a lo mejor queremos, pero nos encontramos con barreras. Temas presupuestarios, porque al principio, luego os diré, pues ahí queréis hacer un centro de protección animal, eso tiene un presupuesto, 500.000, 1 millón de euros. Pues hay que desde el principio planificar y ver cómo se puede hacer, ¿vale? De esta manera, entendiendo de que son planes de acción municipal. Todos los políticos, cuando llegan a la parte de la administración, desarrollan lo que llaman un plan de acción municipales. ¿Cómo vamos a abordar estos 4 años de legislatura? ¿Qué vamos a hacer? Y encima, por supuesto también, entendiendo, aunque se planifican los proyectos de ciudad son a 8 o 10 años, pero intentas en 4 años qué puedes hacer. Porque desde el minuto número 1 hay que buscar esa orientación, porque en la administración es un constante apagafuego. Esto es pues como cuando alguien tiene niños pequeños que se propone hacer muchas cosas en el día, pero de pronto el niño te ha pintado en la pared, de pronto se le ha caído, o sea, te has pasado el día haciendo cosas, apagando fuegos y no has hecho lo que realmente te habías planificado. En la política pasa igual, pero si ya lo tienes definido y se tiene, esto algunos también lo decían como sería la ley de la atracción, que a lo mejor habéis oído decir, lo tienes que visualizar y lo tienes que dibujar y realmente decir, todo va a ir y voy a ser cabezona, no me voy a ir con otro tema, es esto. Y hasta que no lo consiga, no voy a parar. Y exactamente por lo que decíamos, si no hay un plan de acción municipal, al final hay improvisaciones. Y las improvisaciones no llegan a generar estructura. Y al final quien perjudica, que en este caso son los animales. Elementos a tener en cuenta. Evidentemente primero tiene que haber una concejalía de protección animal. Ahora es necesario que se visualice la concejalía de protección animal. Esto es similar a lo que pasó hace 20 años con las concejalías de la mujer. Si recordáis, hace 20 años se empezaron a crear las primeras concejalías, que ahora nos reiríamos con ese nombre, que no tenían ni presupuesto ni se sabía muy bien qué hacer. Pero el objetivo de las concejalías era visualizar el área. Y empezó poquito a poquito a ir visualizándose. Y entonces la protección animal dentro del ámbito de la administración tiene que tener ahora, hay otra etapa que se va a construir y ahí es donde se tendrá. Pero está exigiendo también profesionales en la responsabilidad animal.
Es decir, a entidades igual que cuando en Novelda se quiere hacer un plan de movilidad, se contrata una consultora que ayude a hacer el plan de movilidad, las administraciones y las entidades de protección animal tenéis que entender que al final también tenéis que rodearos de profesionales en la protección animal para que desarrollen estas planificaciones. Las asociaciones son muy importantes y luego intento al final, a ver si al final me llevo, madre mía, no llevo nada. Es muy importante porque la administración necesita aliados. La administración no puede hacerlo. La administración no puede hacer un plan de gestión integral de colonias felinas. La administración no puede gestionar un centro de protección animal. La administración, por eso las asociaciones también se tienen, cuando digo profesionalizar, para prestar servicios, ¿vale? Por supuesto, el personal técnico municipal. Yo es una de las cosas de la que abogo la creación de la agente de protección animal. Igual que en el 2015 empezó a crearse la figura de la agente de igualdad, ¿vale? Que al final son las que llevan las políticas de igualdad en el ámbito local. Un presupuesto, se tienen que generar presupuestos específicos. Las personas que acceden al ámbito político tienen que estar formadas y capacitadas para poder realmente abordar estas políticas y realmente implementar en las decisiones de todo lo que tiene que ver en la toma, en el día a día. Los animales intervienen y luego yo explicaré la gobernanza. La gobernanza es entre la administración y las entidades sociales, y si tenéis una mesa de bienestar animal, ese trabajo es el necesario realmente para que se pueda aplicar. Por ejemplo, ¿cómo se pueden aplicar? Eso es un error también de las concejalías que se han creado en estos últimos años. Aparte que se han creado concejalías mascoteras, mal llamadas del bienestar animal, ¿vale? Solo están hablando piensan perros y gatos. No, la protección animal, como he dicho, es transversal y se trabaja desde todas las áreas, desde el área de economía, comercio, mercados, ferias, empleo, servicios sociales, igualdad, medio ambiente, parques y jardines, cultura, educación, limpieza urbana, urbanismo, consumo, policía, deporte, fiestas, turismo, participación ciudadana, protección civil y hasta recursos humanos. Y ahora luego os pondré ejemplitos de esta transversalidad. Por ejemplo, la creación de una concejalía se tiene que hacer visible, tiene que tener identidad propia. Para mí el reto va a ser estas elecciones, cuando gane quien gane, si se mantiene la concejalía, no me importa que le llamen de otra manera, ¿vale? Esto fue también, pero si se mantiene la concejalía, para mí habrá sido un gran logro, porque eso significa que ya se perpetuará. Y el que haya tenido identidad propia ya ha hecho que ha habido un cambio de educación en la ciudad, realmente en ese sentido. Por ejemplo, algo que no cuesta dinero y que es generar estructura y que no genera conflictos, es protocolos. Por ejemplo, el protocolo con limpieza urbana, protocolo de recogida de cadáveres e identificación, que ahora ya es obligatorio. Cuando la empresa o el servicio público encuentra un animal muerto, tiene o bien que tener ellos un lector de microchip, pasan, si tiene microchip, llama a la policía y la policía ya interviene. Que no tiene microchip, pues entonces hablar, según los protocolos que se tengan, de gestión de los cadáveres. Pero eso se tiene que hacer. Área de seguridad ciudadana, los protocolos de envenenamientos, accidentes y presencia de animales en los accidentes. En urbanismo, cuando hay un derribo. Cuando hay un derribo, tiene que haber una presencia en ese momento, antes del derribo o cuando se tiene que tapiar, para ver si existen animales u otros animales silvestres, como ahora con la época de nido o de palomas, siempre hay que verlo, ¿vale? En el tema de medio ambiente, protocolo de presencias en animales de festejos. Si va a haber una feria medieval en la que hay animales, en la que en San Antón, o sea, en el momento en que los animales en una actividad pública aparecen, hay toda una reglamentación que cumplir. En industria y medio ambiente, el control de las explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos, que ahora todo eso es obligatorio. Incluso en patrimonio cultural, pues por ejemplo, en Millenatume, pues que habían conejos en el yacimiento arqueológico. Entonces, hay actuaciones que hacer ahí para defender el patrimonio, pero también proteger a los animales. En recursos humanos, pues por ejemplo, se hizo una RPT
en la que aparece ya en las fichas de los trabajadores del Departamento de Medio Ambiente y la figura del agente de protección animal y medioambiental y las tareas que pueden desarrollar otros técnicos de medio ambiente que se vayan a crear nuevas, como las colonias felinas, gestión de tal, porque eso es importante a la hora del trabajador, la trabajadora funcionario, que sepa que tiene esas funciones, ¿vale? Por ejemplo, luego también pues, la formación y la capacitación a los técnicos municipales. Temas de gobernanza, crear el Consejo Municipal de Protección Animal, aquí ya está creado, pues darle esa vitalidad, el darle esa función, pero que piense de manera transversal también. En este caso, como decíamos, la tramitación, se hizo una encomienda suma y del 2018 era, todos los años habían multas de todo tipo. Por fin vale. La visualización y la comunicación con la ciudadanía, pues el crear una página web institucional en el que se informe a la ciudadanía de tanto de campañas, de información, que tengan un referente donde acudir. Más que nada también es, vuelvo a decir, pedagogía, porque las ciudades somos ciudades educadoras y tenemos con nuestra estructura educar también, no solo a las personas mayores, sino a los niños. Porque si un niño ve que se institucionaliza el maltrato y la violencia, el niño crece en ese sentido. Y creo que estamos de acuerdo en que no queremos una sociedad de este tipo. Formación de la policía local, concursos, área de recursos humanos creando la unidad policial de protección animal, en protección civil creando, aunque no se ha creado del todo, pero esos planes de emergencia, ¿vale? Institucionalizar ahora, aunque el sacrificio está obligatorio, está prohibido, pero hacerlo, ya institucionalizarlo con una moción y un reglamento del Centro de Protección Animal. Ojo, creo que el Centro de Protección Animal de Elda no tiene reglamento, por tanto, eso es importante. Un estudio económico del Centro de Protección Animal, ¿cómo? O sea, no se puede prestar un servicio que es competencia propia sin tener un plan de viabilidad y un plan económico. Es obligatorio saber qué coste tiene la administración en ese sentido, ¿vale? Por tanto, para poder realmente hacer un pliego, el servicio de rescate está licitado y tiene que tener un estudio económico del coste del servicio. Disminuir el número de abandonos de perros y gatos, por ejemplo, pues con comercio, campañas con la Asociación de Comerciantes que se hicieron o sea, esa transversalidad, participación ciudadana en los presupuestos participativos, que hubo esa campaña de esterilización, las campañas también con el comercio, campañas de Navidad, de adopción y de no compra, planes de gestión de colonias felinas, ¿vale? Con esa comunicación, poniendo en valor a la ciudadanía y a los gatos comunitarios. En consumo, es que también nosotros desde la protección y defensa de los animales y desde medio ambiente hay que reducir el consumo de carne, por una cuestión ética y por una cuestión de sostenibilidad. Ahora hay incluso una gran revolución científica que no hablan desde el punto de vista ético, pero sí que es una revolución vegetal y están intentando que se reduzca el consumo de carne. Por tanto, desde el área de consumo, fomentar la comida saludable, que es comida vegetal, promoción de productos ecológicos, kilómetro cero en el mercado, área de comercio, una guía de restaurantes con menú vegetariano. Eso fue un cambio brutal en Villena, por ejemplo, y luego institucionalmente, siempre que hayan caterings, con menús vegetarianos, veganos, ecológicos y de kilómetro cero. Bueno, aquí ya termino, por poner un ejemplo, pues en fiestas y comercio lo mismo, en área de deportes, o sea, que podéis ver que desde el control de podas, para que tema de periodos de nidificación, o sea, se trata de que la administración tenga esa mirada en todo lo que está desarrollando, donde aparece un animal que tenga que se discuta cómo protegerle. Y luego, bueno, eso fue algo a mí, el generar un pensamiento crítico. Y entonces ahí pues hacían documentales, tanto de empatía, desde el ecofeminismo, con las charlas, Villena Capital y Animal, con una exposición cultural, desde otras áreas con el tema del lobo,
caza, ecología, impacto de la biodiversidad, se hizo un programa Natura Villena con documentales enfocados, porque al final se trata, cuando hablamos de responsabilidad integral, hablamos precisamente de proteger a los animales, proteger el medio ambiente y para proteger también a las personas, ¿vale? Y entonces se trabaja en ese sentido. El área del parque canino se hizo con un taller de empleo, o sea, no tiene por qué tener un gran presupuesto, sino hacerlo con distintas áreas. Y bueno, pues es que ya podría contaros, pero es que si no, no vamos a tener tiempo. Lo digo para que veáis cómo de manera transversal se pueden desarrollar este tipo de políticas y ahora encima ya las tenemos obligatorias por ley, ¿vale? Y bueno, voy a dejar que me preguntéis porque seguro que no.